Pues que sea de bendición para cada uno de mis hermanos y para mí también. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como ya les había comentado, cada dispensación es muy diferente y debemos entender los tiempos. ¿Por qué? Porque, hermanos, créanme, hay sectas, hay religiones o hay tipo de creencias que todavía siguen costumbres de los pactos anteriores, pero no tiene nada que ver con el nuestro que hoy tenemos. Por ejemplo, hermanos, como ya les había comentado, se levantó una secta llamada los mesiánicos. Estos son aquellos que creen, de alguna manera, hermanos, que hay que seguir la ley, guardar el Shabbat, y no se llama Jesús, se llama Yeshua, y no se llama Jehová, se llama Yahweh, y no sé qué tanto rollo meten. Al final de cuentas, hermanos, es pura ignorancia, porque no conocen los tiempos. Y la Biblia así lo dice. Mire, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés: el sabio conoce el tiempo y los juicios. Eclesiastés nos dice esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como iglesia nosotros debemos entender, debemos comprender, hermanos, los tiempos señalados por Dios. Hermanos, déjenme decirle algo. Estamos casi en los últimos tiempos y vivimos como si nada pasara, ¿sí? Entonces, todo esto, hermano, es importante conocer las dispensaciones. Una de las características que miramos las costumbres, o las maneras de la dispensación anterior que miramos de la inocencia, era que los hombres y mujeres podían estar desnudos, ¿verdad? ¿Sí recuerdan eso? Estaban en el Edén desnudos y posiblemente cuando vivían aparte estaban desnudos, y dice la Biblia, y no se avergonzaban. No se avergonzaban. En otra cuestión, hermanos, en esta dispensación, también los hombres vivían hasta más de 900 años. Más de 900 años. En esta también viven hasta más de 900 años, pero aquí llega un término. En esta dispensación, hermanos, miramos que el hombre fracasó al desobedecer a Dios. Hoy vamos a ver entonces una dispensación más. La segunda dispensación es conocida como la dispensación de la conciencia. El hombre, el ser humano, ahora ya conocía, ya sabía, su conciencia se despertó, ahora sabía que era bien y que era mal. Tú miras a un pequeñito por allí, están acá en la escuela dominical, los niños pequeñitos, hermanos, ellos no saben qué es malo, ellos no saben qué es bueno. Es más, el libro de Jonás nos dice Dios, allí hay tantas almas que no saben ni siquiera su mano derecha ni su izquierda, y estaba hablando de que era una ciudad llena de niños, y por eso los quiso salvar de un juicio. Y miramos entonces, hermanos, que la etapa de la inocencia no sabían qué era pecar, no sabían nada de malo, ¿sí? El pecado no existía, hermanos. El pecado, dice la Biblia, que entró por un hombre y fue por Adán. Cuando Adán decidió tomar el fruto, entonces cometió el pecado. ¿Recuerdan para quién fue el pacto, hermanos, primero? Para Adán. Para el hombre. Adivinen para quién es este pacto, hermanos. ¿Con quién fue ese pacto? Con la mujer. Miren, dice la Biblia, vamos a ver en el versículo 15. Dice el versículo 14. Estamos en el 15, ¿verdad? Versículo 12, dice: y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol que yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente que me engañó y comí. Después tú sigues más adelante hasta el versículo 16
Y la dice, el versículo dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Hasta aquí estaba todo bien, hermanos. El pecado entró, sí, pero el pecado se empezó a hacer más grande en esta dispensación. Y el Señor hizo un pacto con la mujer, y le dijo a la serpiente, la mujer concebirá una simiente. Ese es el pacto, hermanos, la simiente santa. Aquí vamos a entender por qué Caín mató a Abel, hermanos. Y no fue nada más por envidia. Bueno, sí era envidia, pero tenemos la falsa idea que tuvo envidia, escúchame bien, tenemos la falsa idea que tuvo envidia de lo que Abel sacrificó, y que tuvo envidia porque Dios prefirió a Abel. Pero en realidad, hermanos, esta dispensación se basa en esta promesa. De alguna manera, Dios había prometido una simiente que iba a salvar al mundo. ¿Sabe cuál fue la señal de este pacto, hermanos? Versículo 21 del capítulo 23, del capítulo 3, perdón. Versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. O sea, dijo el Señor, ok, la regaron, yo sé que la regaron, está bien, ya voy a arreglar esto. Voy a dar una simiente, y esa simiente va a salvar. Pero en lo que esa simiente viene, ustedes tienen que sacrificar. ¿Sí? Así como ya les enseñé cómo se debe sacrificar un cordero por el pecado. Desde aquí lo miramos, hermanos, y estamos mirando a Jesucristo sacrificado aquí. Ya lo miramos en el libro de Apocalipsis 13. ¿Recuerda, hermano, que dice que él era el cordero que desde un principio fue sacrificado? En el principio del mundo fue sacrificado. Ahora, entonces, ¿qué miramos, hermanos? Miramos que hay una señal en cada pacto, ¿verdad? No solamente un tipo de persona y el pacto. El pacto era que él iba a enviar a uno a este mundo a pagar o a redimir el pecado del hombre, y para esto tendría que deshacer la obra del diablo. Este era el pacto principal, y de este pacto, hermano, dependen todos los demás, hasta la gracia. ¿Sí? Porque de este pacto se llega a un linaje, a Abraham, a Noé, a Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos llevan el mismo hilo del pacto mesiánico, del Mesías prometido. Vemos pues, hermanos, la señal. Hay una señal, y una de las características que diferencia esta dispensación a la otra dispensación es el libre albedrío. Pero este libre albedrío ahora era diferente. En un principio Dios les dio libre albedrío a Adán y a Eva, no eran esclavos del pecado. Hasta este punto, hermanos, el hombre aún no era esclavo del pecado. Había muerto por causa del pecado de su padre Adán, pero ahora la transgresión iba a ser hacia todo el mundo. Y Dios les vuelve a otorgar un libre albedrío. Y dice el capítulo 4, dice el capítulo 4, versículo 24, déjenme ver si es este. Dice la palabra de Dios. No, perdón, no lo apunté, déjenme ver dónde está ese. Es el versículo 7, hermanos, perdón. Dice la Biblia, si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Hermanos, en otras palabras, estaba diciendo a Caín
Le estaba diciendo, mira, ¿por qué te molestas? ¿Porque elegí a tu hermano? ¿Por qué te molestas? ¿Cuál es tu molestia? Déjame decirte una cosa, el pecado va a estar a la puerta, a tu puerta, ¿sí? Pero tú te debes de enseñorear de él, tú debes ser su amo, no te debes dejar dominar por él. Y esta era una de las características, de alguna manera, que era un libre albedrío al ser humano. Tú tienes la decisión de hacer bien o hacer mal. ¿Por qué? Porque ahora el hombre tenía pecado. Tenía pecado. Aún no era esclavo del pecado. Y la señal, hermanos, fue por una causa. Dice la Biblia que Caín mató a Abel. Ahora, el pacto, hermanos, el pacto que conllevaba la simiente santa y apuntaba a lo que era el Señor Jesús. Vamos a leer ahí en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 38. Hermano Juan, ¿no puede leer, por favor? Hermano Chava, ¿me apoya ahí con Gálatas 4 al 5? Adelante. Lucas 3:38. Dice su palabra. ¿Qué fue de Cainán? ¿Y qué fue de Enos? ¿Qué de Seth? ¿Qué fue de Adán? ¿Y qué fue de Dios? Gracias, hermano. La simiente, hermanos, prometida, de alguna manera, era Abel. ¿Sí? Pero hubo un problema aquí. Caín sabía que aquí iba a haber una simiente que era prometida. Caín sabía esa promesa. Recuerden una cosa, hermanos, que las información que tenía Moisés, porque este libro lo escribió Moisés, era tanto verbal como escritural. En ese entonces todavía no existía la escritura. Entonces se pasaban de generación a generación la historia de la creación y de todo. Todo eso se iba pasando de generación a generación. Caín sabía perfectamente, hermanos, porque Caín no estaba cuando Dios le prometió a la mujer que iba a tener una simiente, que iba a salvar o iba a redimir. Sin embargo, Caín empezó a alimentar quizás en su corazón todo eso, y al mirar los hechos de su hermano, quizás dominó siempre mejor, y era el menor. ¿Sabe cuál era su trabajo de Caín, hermano? Su trabajo de Caín para con su hermano, él tenía que cuidar a su hermano. ¿Por qué? Porque era el hermano mayor. Por eso de ahí la pregunta que el Señor Jesús hace a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Pues casi Dios le iba a decir: pues claro que no eres el hermano mayor. Él era la simiente. ¿Pero tú crees que eso iba a detener a Dios, hermano? Mató a su hermano Abel y dijo: no, pues imagínate nada más, todo, cuando nacieron, aproximadamente tenían como unos 30 años ellos. Cuando nacieron y todo el tiempo que vivieron, quizás, yo no sé si Eva o Adán tenían un favoritismo con Abel, o quizás Abel era especial, o tenía una manera de actuar muy diferente, y Caín empezó a alimentar eso y diciendo: pues, ¿quién es este? ¿Por qué? Y llegó a la conclusión de que ese era la simiente. No lo dice la Biblia, hermanos. Llega el punto donde ya su límite, ya estoy harto, ya. ¿Cuándo fue, hermanos? Cuando sacrificaron a Dios. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que Dios miró con agrado el sacrificio de Abel y no el de Caín. ¿Sabes por qué miró con agrado el sacrificio de Abel? Porque, hermanos,
era la forma de redimir sus pecados o de redimirse. Era principalmente, hermanos, era creer en la promesa que Dios dijo, y para esto tenía que haber una señal, el sacrificio, creer y poder sacrificar. Y así lo hizo Abel. Mira lo que dice en el libro de Hebreos 11, versículo 4. Versículo 4 de Hebreos 11. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio y de que era justo, dando a Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Imagínate nada más, hermanos, el testimonio de Abel. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Caín, al ver esto, hermanos, tuvo una envidia tremenda, pero el límite fue cuando sacrificaron a Dios, y Dios hizo aceptable más el sacrificio de Abel que el de Caín. Porque a veces pensamos, es que porque Dios eligió a él y por eso lo mató nada más. No, hermanos, había antecedentes desde antes. La simiente prometida. Entonces, esto sucede, hermanos, y Abel muere. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está la simiente? ¿Qué pasó? Ahora, ¿cuál va a ser la simiente que nos va a salvar? Bueno, mira lo que dice el versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Dice, es capítulo 4, 24. 4, 24, dice ahí, 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y vuelvo a utilizar la palabra simiente. ¿Quién lo dijo, hermanos? ¿Adán o ella? Y ella lo dijo porque el pacto era hacia con Eva. Pensamos que la mujer siempre fue rechazada. No, hermanos, aún Dios hizo pacto con la mujer. Dijo Dios, bueno, el hombre no pudo con este pacto, le voy a dar a la mujer la oportunidad. La mujer tampoco pudo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, hermano? Porque la mujer no supo cómo criar a sus dos hijos de manera igual. Y sembró en uno, se sembró siempre envidia, y en el otro favoritismo, quizás. Y entonces la envidia fue creciendo en Caín y mató a Abel. ¿Cuál es la señal entonces de este pacto, hermanos? Porque cada pacto tiene una señal. ¿Cuál es la señal? Si una simiente tendría que ser, de alguna manera, tenía que ser levantada, ¿cuál era la señal del pacto? Capítulo 4, hermanos, versículo 15, nos da la señal. Mire, dice, y respondió Jehová, cierto, vamos a leer desde el 14, he aquí, me echas hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová, cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo hiriese cualquiera que le hallase. Ahora, hermanos, el primer asesinato que hubo fue Caín y Abel. A partir de aquí, Dios puso una señal de este pacto. La simiente tiene que prevalecer, la simiente tiene que ser santa, tiene que seguir bien, y para eso le he dado ciertos preceptos, de alguna manera. ¿Y sabes qué, hermano? Dice la Biblia que el hombre volvió a fracasar. Fracasó. ¿Cómo fracasó? ¿Cuál fue el fracaso? La señal, hermanos, estaba en Caín. Cualquiera que matara a Caín, o sea, Dios estaba diciendo, alto al asesinato, ya no más. Nadie puede matar más. Pero dice, Señor, pues yo maté y me van a matar a mí. Dice Dios, si alguien mata a Caín, va a ser castigado 7 veces.
7 veces será castigado. Porque el asesinato de alguna manera era en contra del plan de Dios. El plan de Dios era que la simiente llegara a su punto. Y fracasa el hombre, hermanos, fracasó el hombre. ¿Cuál fue el fracaso del hombre? Génesis 6. Esta dispensación termina en el capítulo 7. Génesis 6, versículos 5 y 8. Dice la palabra de Dios. Amén. Dice ahí, había gigantes. Bueno, voy a leer desde el versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aunque aquí algunos piensan, hermanos, que Dios acortó la edad a futuro. Incluso estaba escuchando una Biblia de nueva interpretación, y esa Biblia dice, y a futuro los años de los hombres serán 120 años máximo. Así dice. En realidad no está hablando aquí de la edad que el hombre tendría, hermanos. Está hablando de los 120 años que iba a durar a partir de ahí hasta que llegara el juicio de Dios, el diluvio. De ahí las malas interpretaciones de las nuevas traducciones, ¿sí? Por eso dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que los entraron los hijos de los hombres a las hijas de Dios, también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Había dado algunas citas más, ¿verdad? ¿A quién le di cita? Mi hermano. ¿A qué cita te dieron? Gálatas 4, pero no alcanza a contar el... Ok, lee Gálatas 3:16. Para gloria y honra de Dios nuestro Señor. Dice, y a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como la de muchos, sino como la de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, entonces ahí queda claro, hermanos, cuál era el propósito de Dios. Iba a traer un Salvador a este mundo. ¿Y quién era esa simiente? Era Cristo. Y el diablo siempre iba a estar estorbando para que esa simiente no llegara. ¿No dice la Biblia que también Herodes quiso matar a todos los niños? Hermanos, aún Dios dice, aún así mi plan va a seguir, no importa lo que haga el hombre, mi plan sigue porque voy a salvar al hombre a final de cuentas. Bien, continuamos. La señal, y dice la corrupción del hombre, dice, vio Jehová, versículo 5, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Dice el versículo 11, y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Hermanos, había mucho asesinato que era contrario al pacto. El pacto era que iba a venir una simiente para salvar, pero el hombre se empezó a matar entre ellos mismos. Empezaron a matarse entre ellos mismos, y eso, hermanos, eso le dolió a Dios. A Dios le dolió ver cómo su creación se estaba matando a sí misma. ¿Sí ve la diferencia de los pactos, hermano? Dios no quería que se mataran, no permitía, pero tú te vas al libro más adelante y la Biblia nos enseña que Dios mandaba matar mujeres, niños y aún ancianos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué aquí dice que no y acá dice que sí? Porque eran pactos diferentes. Por ejemplo, hermanos, hay una dispensación donde les era permitido de alguna manera tener más de 2 mujeres. Y dice un hermano por ahí o alguna persona que dice la Biblia, no, pues la Biblia dice que tenían 2 mujeres, yo también puedo tener hasta más. Uno tenía hasta 4. Sí, había uno que tenía 1000. ¿Alguien sabe quién? Sí, lee la Biblia. Hermanos, eran parte de los pactos. Hoy en este pacto de la gracia dice el apóstol Pablo, marido de una sola mujer. Ya no más, sí, hermano.
la diferencia de los pactos? Ese es el punto. Por ejemplo, otra característica de este pacto, hermanos, es que se les permitía casarse hermanos con hermanas y no estaba mal. Mire qué dice Levítico. Vamos a ver Levítico. Levítico 18. En este otro pacto, hermanos, que es el de la ley, vamos a llegar a este pacto, pero para adelantarles un poquito, capítulo 18, versículo 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne. En otra versión, en otra forma se nos diría así: ningún hombre se case o tenga relaciones con ninguna de sus familiares. Llámese prima, llámese hermana, llámese lo que se llame. Para descubrir su desnudez, yo Jehová. ¿Y lo firma quién, hermanos? ¿Quién lo firmó? Dios. ¿Sí? Versículo 9 dice: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, la desnudez de la hija de tu hija, o sea, de tu nieta o de tu nieto, su desnudez no descubrirás, porque es desnudez tuya. Y Dios dice, está prohibido. Y anteriormente, en este pacto, en esta dispensación, hermanos, de la conciencia, era permitido casarse hermanos con hermanos y hermanas, hermanos con hermanas y hermanas con hermanos. No estaba mal. Pero sí ve cómo cada tiempo es muy diferente, hermano. Vamos a llegar al punto de por qué no nos congregamos el sábado. Porque también eso no era algo para nosotros. Porque cada tiempo y cada momento tiene cada tiempo y cada cosa que Dios hacía era por un trato diferente con diferentes tipos de personas. ¿Cuál es el juicio entonces? Ya para terminar esta dispensación, había un juicio, hermanos. El hombre fracasó, hubo violencia, se mataban unos a otros, y hay algo muy interesante, hermanos, que esa simiente que era la que iba a ser en cierta manera, porque la promesa era principalmente era ¿cómo se dice? En futuro, aunque era un futuro, ¿sí? 4,000 años después, aún así tenía que llevar un linaje, tenía que arrastrar un linaje desde Adán. Y por eso Lucas, lo que leyó el hermano Juan Lucas, dice que fue de Cainán, que fue de Seth, y que fue de Adán, y que fue de Dios. Era la simiente prometida. Ahora, algo de esto, hermanos, es que Dios va a cumplir su promesa. La cumplió y la sigue cumpliendo. Y el pacto, hermanos, fracasó. El hombre fracasó. Se mataron unos a otros y tuvo que haber un juicio. Dice la Biblia en Génesis 6:7, el juicio dice: y dijo Jehová, raeré o borraré o quitaré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y hasta las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 17. Dice la palabra de Dios: y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Ese fue el juicio, hermanos, el diluvio. Pero, ¿sabe qué pasó? Dios miró a un hombre justo, a un hombre que estaba entregado a Dios, porque dice la Biblia que cuando los hombres empezaron a multiplicar, la genealogía de Seth, dice que ellos empezaron a adorar a Dios, empezaron a buscar a Dios, pero también se corrompieron, hermanos. Es increíble, también se corrompieron, hasta tal punto
que entonces solamente quedó uno justo. Y ese fue Noé. Gracias a ese, hermano, tú estás hoy aquí. Gracias a que ese hombre quedó, tú estás aquí. Aún sigue Dios manteniendo su pacto. Es firme, hermanos. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así es que, hermanos, estas dispensaciones nos muestran cómo Dios siempre ha tratado con el hombre. Si usted se fija, siempre es Dios quien busca al pecador. Dios te buscó a ti, hermano, tú no buscaste a Dios. Aunque tú digas, no, yo iba, yo hacía, yo trataba de buscar a Dios. No, hermano, no buscabas a Dios, buscabas una religión. Pero Dios te encontró a ti. ¿Sabes por qué te encontró? Porque estabas perdido. Cuando estás perdido no sabes qué dirección tomar, estás norteado, dices, a la derecha, a la izquierda o al frente o hacia atrás, ¿para dónde me voy? Y llegó a tu vida el Señor Jesucristo y dijo, hey, yo soy el camino, sígueme. Amén, amén. Y tú seguiste y llegaste, hermano, a la presencia de Dios y abrió su corazón a ti y te dijo, entra al gozo de tu Señor, hermano, tú estás aquí por Él. Amén. Él hizo un pacto con Jesucristo por amor a ti. Por amor a ti, hermano. Si ven cómo aún, a pesar de lo malo que somos, aún sigue Dios tratando con el hombre de mil maneras, con tal de que el hombre sea salvo. Y doy gracias a Dios, hermanos, porque nos ha dado a su Hijo amado Jesucristo en esa cruz para poder morir por nosotros. Porque nosotros, hermanos, de veras, somos perdidos, somos desechados de cualquier cosa, hermanos. Pero como una vez le dijo un predicador a una prostituta cuando le dijo, es que yo soy un desecho del diablo, a mí ni el diablo me quiere, si yo voy al infierno, el infierno mismo me va a escupir porque soy un asco. Y un predicador le dijo, pues aún Cristo ama los desechos del diablo, y Él puede salvar y cambiarte de un desecho a algo que sea provechoso para Dios. Él cambia las vidas. Así que glorifiquemos a Dios, hermanos. ¿Dudas? ¿Preguntas acerca de esta dispensación?